Reformas educativas de 1940 a 1970. 1940 a 1946. Reforma educativa en el sexenio de Manuel Ávila. Inició la gestión avilacamachista. En educación se postuló que se crearía un tipo de hombre trabajador y de técnico que exigía el desarrollo económico. El instrumento fue la llamada Escuela de la Unidad Nacional. A partir de entonces, llegó la política de modernización educativa. Incrementa la participación de la educación privada mediante la reglamentación del artículo 3 y a la escuela se le denominó Escuela del Amor. (1943) Se elevó el presupuesto para la creación de escuelas. Se establece la educación unisexual. La educación normal se desarrolló en 5 tipos: la rural, la urbana, la especialización, de párvulos y la normal superior, por lo que en la Nacional de Maestros se formaron a jóvenes y señoritas por separado. (1943) Fundación del Instituto Mexicano del Seguro Social. (1944) Los programas para la enseñanza primaria ya adelantaban los futuros cambios. Dichos programas se habían elaborado para niños mexicanos y buscaban borrar las desigualdades existentes, construir la homogeneización espiritual que uniera a los mexicanos en una nación fuerte. La escuela debía tender más a la práctica y a la experimentación. En este año se organizó la campaña de alfabetización. Se editaron 10 millones de cuadernos de escritura que fueron distribuidos en todo el territorio. (1944) Asume el cargo el escritor Jaime Torres Bodet, quien postuló una política de educación para la paz, para la democracia y para la justicia social. Gradualmente, se llegó al final de su gestión a la reforma del artículo 3 constitucional, que puso fin a la educación socialista en diciembre de 1943. 1947. El gobierno de Miguel Alemán Valdés fue la creación de la ciudad universitaria y la industrialización de México. 1950. La educación en México durante los 50 recibió los impactos de las pedagogías norteamericanas y alemanas. Tales escuelas pedagógicas eran la pragmatista, la científica realista y la reconstruccionalista. Se creó una comisión que tuvo como tarea la edición de libros de textos gratuitos. La educación primaria, secundaria, técnica vocacional, normal y politécnica fueron reformadas para educarlas al nuevo periodo de la sociedad mexicana. (1952 a 1958). Bajo la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines, la educación pública en México no tuvo aportes de significación. (1963) Los nuevos programas de la escuela normal
se agotaban en cargas semestrales durante 3 años, al que sumaban un año de extensión docente. Esta reforma pretendió la profesionalización del magisterio y tuvo vigencia a partir de 1963. (1965) Gustavo Díaz Ordaz continuó la política económica denominada desarrollo estabilizador, que básicamente consistía en hacer crecer la economía, manteniendo estables la inflación y la paridad monetaria. Se enfrentó con dureza a los movimientos sociales, especialmente los estudiantiles, que se suscitaron dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional en el año de 1968, por lo que ordenó desarticular las huelgas estudiantiles que culminaron en la matanza de la plaza de Tlatelolco. (1968) Con el objetivo de ampliar la atención a la educación secundaria, se crean en él el sistema de telesecundaria. (1959 a 1970) Se contemplaba un periodo de 11 años, en el cual se ponía la meta de lograr una educación primaria para todos, lo cual no fue alcanzado. (1970 a 1976) Se aumentaron los presupuestos universitarios, creándose la Universidad Autónoma Metropolitana, el Colegio de Bachilleres y el Colegio Nacional de Formación Profesional. (1970 a 1976) Se crea una comisión coordinadora de la reforma educativa, que emite una nueva Ley Federal de Educación en 1973, que sustituye a la Ley Orgánica de la Educación Pública. (1970) A partir de los subsidios, la mayoría de las universidades crecieron y en muchas de ellas surgieron nuevas carreras. (1975) Aparece la Ley Nacional de Educación y en 1976 inician funciones el Sistema Nacional de la Educación para Adultos. (1978) Se crea la Universidad Pedagógica Nacional, UPN. Por Osuna Rodríguez Elba Leticia. Segundo semestre, preescolar. Profesor Franco. Gracias.